¿quién va a cuestionar a este pastor protestante? ¿Qué obispo va a venir a decirle, estás enseñando herejías, estás enseñando cosas que son contrarias a las mismas escrituras? Nadie. ¿Por qué? Porque el protestantismo así es. Mark Driscoll es como muchos de los mismos pastores protestantes no denominacionales que no tienen ninguna afiliación con una denominación oficial o establecida. Entonces, el pastor Mark Driscoll, como muchos pastores, simplemente se invitan solos, establecen su propia congregación, son personas de influencia, tienen facilidad de palabra y las personas piensan que lo que él les está hablando es de la palabra de Dios. Cuando él dice que seguir a un hombre que ha hecho un voto de castidad y de pobreza, que eso aparentemente es algo malo, que algo que no es digno de imitar, que aparentemente la reforma protestante promueve algo que es mucho mejor, que es un hombre con una mujer, tienen su familia, sus hijos, e incluso pueden ser pastores, y que eso aparentemente es el modelo a seguir, mis hermanos. Se les olvida que Cristo era célibe, que Cristo no tenía ni siquiera dónde recostar la cabeza, que San Pablo, que también era célibe y el cual también anima a que lo imiten, ¿no? Y que se queden como él, como viudo o en su caso soltero, sin esposa. Mi hermano, si nos ponemos a analizar los mismos discípulos, todos los que siguieron a nuestro Señor Jesucristo, todos ellos también eran hombres célibes que entregaron su vida por completo al servicio de Dios. ¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Que Dios me los bendiga. Espero que se encuentren bien. En esta ocasión quiero hacer una video reacción a un pastor evangélico de corte reformado que, bueno, en una de sus varias predicaciones con su iglesia, con su congregación, pues tuvo una charla que aparentemente estaba dirigida para los caballeros, para los varones, y el tema tenía que ver con el liderazgo. Bueno, en esta ocasión, el pastor Mark Driscoll, él es americano, muy reconocido, muy seguido también en las redes sociales en el habla inglés. Y bueno, este pastor, aunque también ha dado mucho de qué hablar últimamente, por sus comentarios, por sus mismas actitudes, sin embargo, mis hermanos, creo que es también importante que hagamos una pequeña reflexión, una observación en este video que este pastor, bueno, a la hora de estar hablando con los varones respecto al liderazgo, brevemente en un video menciona a lo que es el liderazgo católico dentro de la Iglesia Católica, exclusivamente hablando de nuestros sacerdotes católicos. Como ustedes sabrán, en la Iglesia Católica Occidental, la Iglesia Católica de la que nosotros somos parte y de la cual venimos pues defendiendo ya por mucho tiempo, esta Iglesia Católica tiene esta disciplina con sus sacerdotes, con sus obispos, de que todo aquel que quiera buscar el sacerdocio, este sacramento sacerdotal, esta ordenación dentro de la Iglesia Católica, bueno, el sacerdote debe de comprometerse voluntariamente, sin obligarse, porque a nadie se le obliga a nada, pero el sacerdote voluntariamente se compromete delante de Dios, delante de la Iglesia de Cristo, a permanecer célibe, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo el ejemplo de San Pablo y de muchos otros apóstoles, que sabemos por la tradición que todos ellos también fueron célibes, fueron castos, hicieron este voto de castidad para con Dios. También las hermanas, las mujeres, tenemos muchas religiosas ya por mucho tiempo que también han hecho este voto de castidad, y esto es algo digno de admirar, mis hermanos. Entonces, lo que yo hice fue que busqué una aplicación. Todavía yo estoy hecho a la antigüita y estoy aprendiendo cómo funciona esto de la tecnología, pero encontré una aplicación que me ayudó a traducir del inglés al español utilizando el mismo tono de voz de este pastor. Sin embargo, veo que la traducción es muy literal y se pierde también bastante pues, información que quiero yo compartir acá relacionado a este video. Y les voy a presentar brevemente, para comenzar, el video traducido del inglés al español para que ustedes escuchen, y posteriormente se los voy yo a traducir personalmente del inglés al español, y quiero hacer unas breves reacciones
respecto a los comentarios de este pastor. Así que se los presento a continuación, vamos a escucharlo. Este es el pastor, voy a hacer la imagen un poco más grande entonces para que se vea bien. Aquí está, lo voy a poner, está traducido con una aplicación inteligente para que ustedes lo escuchen en español. Aquí va. Hay católicos y protestantes, fui criado católico, amo los católicos, hay católicos, aman a Jesús. El problema con el trabajo en el catolicismo, sobre todo para los hombres, es el líder, es el sacerdote, y el sacerdote está comprometido con la pobreza y la castidad. Mi lista de cosas que no quiero hacer es pobreza y castidad, no quiero morir virgen y en la ruina en la iglesia. De hecho, te prometo que no es así como voy a salir. Y así, pero no atrae a los hombres más saludables y no anima ni inspira a los hombres. Porque si el líder no tiene esposa, no tiene hijos, no posee nada, no está construyendo nada y no es responsable de nadie, es difícil admirar a ese tipo. Es difícil decir, quiero ser como ese tipo, no quiero ser como ese tipo, casarme, tener hijos, construir una empresa, generar ingresos, dejar un legado. Lo único que tiene sentido y hace que el trabajo sea significativo sería la visión de la Reforma Protestante. Bueno, pues ahí lo tienen, mis hermanos. Como pueden ver, el pastor Driscoll está dando una charla, una conferencia, lo que es el movimiento protestante, pues se acostumbra pues muy frecuentemente tener charlas, ya sea la esposa del pastor, por ejemplo, que le da charlas a las mujeres o traen otras invitadas, o el pastor también, ¿no?, que da pláticas a los varones. En este caso, el título en la parte de atrás del video que les presenté dice Act Like a Man. Act Like a Man es una traducción de actúa como un hombre, actúa como un varón. Entonces, en este corto video que yo les acabo de compartir, él está diciendo que hablando de este liderazgo, el trabajo que se hace dentro de lo que es la cristiandad en general, y él utiliza la iglesia occidente e incluye aquí a lo que es la iglesia católica y la iglesia protestante. Y rápidamente menciona lo que él llama un mal ejemplo de aquellos hombres que dedican su vida al servicio del reino de Dios, tal como los sacerdotes católicos, y dice que ellos no son un buen ejemplo a seguir. De hecho, se los voy a poner ahora en el idioma inglés para que ustedes lo escuchen ahora. Bueno, aquí está el video ahora en inglés, se lo voy a ir traduciendo. Son apenas 2 minutos, menos de 2 minutos que quiero compartirles acá para que ustedes escuchen. Vamos a ver aquí. Go into the Western church, go into Christianity, and there's Catholics and Protestants. Ok, dice, dentro de la cristiandad tenemos entonces a los católicos y a los protestantes. Y ahora va a decir que él también fue criado como católico. I was raised Catholic. I love Catholics. There are Yo amo a los católicos, dice, hay católicos Catholics that love Jesus. que aman profundamente a Jesús. But part of the problem with work in Catholicism, especially, Pero parte, dice, del problema a la hora de trabajar, hablando de liderazgo más que nada, dentro de la iglesia, dice, for men, the leader is the priest. es que en el catolicismo el líder principal es el sacerdote. And the priest is committed to poverty and chastity. Y el sacerdote católico, dice, ha hecho un voto de castidad y de pobreza. Just so you know, that's my unbucket list. Y aquí él hace una broma, es un dicho en inglés que se dice que esto no está dentro de mis prioridades. Y esto causa que las personas, bueno, que están ahí, pues se rían a carcajadas, ¿no? Bucket list is poverty and chastity. Dice, en mis prioridades no está la castidad y tampoco el voto de pobreza. I don't want to die a broke virgin at the church. Yo no quiero morir, dice, como una persona en ruina, en bancarrota y virgen. In fact, I promise you that's not how I'm going out. And De hecho, se les prometo que esa no es la manera en que me voy a ir de este mundo.
So, but within that, it doesn't bring the healthiest men. And Pero es hablando de esto que él acaba de mencionar, que los sacerdotes hacen un voto de castidad y de pobreza, dice que esto no es lo más saludable, hablando del liderazgo de un varón, it doesn't encourage and inspire men. porque esto supuestamente dice que no anima a nadie, no le levanta el ánimo a ningún hombre como para que diga, voy a seguir a este varón, a este líder que ha hecho un voto de castidad y de pobreza, aparentemente. Because if the leader is, well, he doesn't have a wife, he doesn't have kids, Porque si este líder dice, mi líder, no tiene una esposa, no tiene hijos, he doesn't own anything, no es dueño de nada, o de empresas, o de ese tipo de cosas, he's not building anything, and he's not no está construyendo nada, responsible for anyone, y no es responsable de nadie, hablando de una familia, it's really hard to admire that guy. es difícil, dice, de admirar a este hombre. It's really hard to say, I want to be like that guy. No, I don't want to be like Es difícil, dice, que alguien diga, quiero ser como esta persona. No, dice, nadie lo va a decir. that guy. I want to get married, want to have kids, No, dice, lo que dicen es que quiero casarme, quiero tener hijos, want to build a company, want to generate some quiero construir una compañía, generar recursos revenue, want to leave a legacy. y quiero dejar un legado también. The only thing that makes sense and makes work meaningful Y lo único que tiene más sentido y que hace que el trabajo, el liderazgo tenga más sentido would be the view of the Protestant Reformation. es el modelo que encontramos dentro de la Reforma Protestante. Hasta ahí nada más se los quería yo compartir, mis hermanos. Bueno, como ustedes acaban entonces de escuchar, el pastor Mark Driscoll de aquí de Estados Unidos aparentemente dice que ni él ni nadie más sería capaz de seguir a un líder que, bueno, que ha hecho un voto de castidad, que ha hecho un voto de pobreza. Mis hermanos, bien han dicho otros grandes hombres de Dios que dentro del protestantismo lo único que tú te encuentras son meras opiniones. Eso es todo lo que hay. Entre más vivo, entre más pasan los días y más aprendo, más me doy cuenta de la irracionalidad que existe en el protestantismo. Cada pastor lidera su congregación y habla lo que le viene en gana. Este pastor también acaba de hacer exactamente lo mismo que todos los pastores hacen cada vez que se paran en un púlpito o sin púlpito, no importa, pero dan una charla, una conferencia y ellos hablan meras opiniones. Y son opiniones peligrosas. Este es el problema, que no estamos simplemente defendiendo el sacerdocio, no estamos simplemente dando la cara por nuestros sacerdotes, por nuestros líderes que nosotros amamos y por los cuales estamos eternamente agradecidos con Dios, porque como católicos sabemos que sin los sacerdotes, bueno, no tendríamos las misas a las cuales nosotros como pueblo participamos y ofrecemos a Dios como acto sublime de adoración y también del cual podemos participar al recibir a Cristo a través del sacramento de la Eucaristía. Sin los sacerdotes, obviamente no tendríamos estos beneficios. Por eso es que nosotros somos muy agradecidos con nuestra iglesia y con nuestros sacerdotes. Sin embargo, este pastor aparentemente está hablando en contra de lo que es el sacerdocio católico sin tomar en cuenta, y aquí es donde quiero, mis hermanos, que reflexionemos, y todos aquellos, que yo sé que el protestantismo es tan pluralista que yo sé que cuando yo critico a este pastor, sé que no estoy criticando a todos los pastores protestantes porque no todos piensan igual, como les acabo de decir. Cada pastor tiene su propia opinión, son meras opiniones. El protestantismo es irracional y por eso es que estoy haciendo esta reacción a este video, porque se me hace de verdad muy despectivo que alguien se ponga a atacar el liderazgo del sacerdote católico como si fuera algo aberrante, como si fuera algo vergonzoso, porque él dice que el sacerdote en sí no es lo más saludable para la sociedad, porque es un hombre que se ha privado de tener una familia, porque se ha privado de tener éxito, ¿no? Teniendo una compañía, teniendo, no sé,
negocios y ese tipo de cosas. Entonces, este pastor se le olvida que el líder máximo que nosotros tenemos como cristianos que somos, donde viene el cristianismo, de nuestro Señor Jesucristo mismo, él dijo en una ocasión, cuando vio que las multitudes le seguían, se le acercó un maestro, de hecho se los voy a poner porque quiero que ustedes lo lean juntamente conmigo, vamos a ver acá. Vamos a poner aquí Mateo capítulo 8, versículo 18. Miren cómo dice, Mateo 8, versículo 18. Viendo Jesús que lo rodeaba una multitud de gente, mandó que lo llevaran a la otra orilla. Se le acercó un maestro de la ley y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, los zorros tienen guaridas y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Miren qué interesante entonces. Nuestro Señor Jesucristo, aparentemente, además de ser un hombre célibe, también nos dice que él no tenía ni siquiera dónde recostar la cabeza. No era dueño de nada y al mismo tiempo era dueño de todo. Qué cosa, ¿no? Entonces, en este pasaje de Mateo capítulo 8, viene una persona a seguir a Jesús y le dice, te sigo donde quiera que vayas. Pero podemos ver que nuestro líder máximo, nuestro Señor Jesucristo, además de ser célibe, casto, aparentemente tampoco era un hombre exitoso en el sentido como el pastor Mark Driscoll lo menciona. No era dueño de empresas, no se levantaba en las mañanas a negociar y a hacer dinero en lo absoluto. Pero miren también, por ejemplo, lo que encontramos acá en Primera a los Corintios. Vamos a ver aquí, Primera a los Corintios, capítulo 7. A partir del versículo, vamos a leer el versículo 1. Dice, en cuanto a lo que me preguntaban por escrito, está bien que el hombre renuncie al matrimonio. Miren nada más. San Pablo entonces está diciendo que en cuanto a lo que me han preguntado por escrito, carta que no tenemos, obviamente, dice está bien que el hombre renuncie al matrimonio, es decir, no está obligado. Sin embargo, versículo 2, para evitar la lujuria, que cada hombre tenga su esposa y cada mujer su marido, que el marido cumpla su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su marido. La mujer dice ya no es dueña de su cuerpo, sino el marido. Tampoco el marido es dueño de su cuerpo, sino la mujer. No se priven el uno del otro, de la vida conyugal, a no ser de común acuerdo y solo por cierto tiempo para dedicarse a la oración, y vuelvan de nuevo a estar juntos, no sea que Satanás los arrastre al pecado al no poder contenerse. Les digo esto, dice, como concesión, no como mandato. Pero ahora escuchen las palabras en el versículo 7. Me agradaría que todos los hombres siguieran mi ejemplo. Fíjense, San Pablo está diciendo que le encantaría que los hombres siguieran el ejemplo de él. Es decir, entendemos que San Pablo, al igual que nuestro Señor Jesucristo, eran célibes, eran castos, ya sea porque San Pablo había enviudado o simplemente nunca se casó, no lo sabemos a ciencia cierta, pero dice, pero cada uno tiene de Dios su propio don. Es decir, San Pablo tenía un don de castidad y hay otros que tienen el don del casamiento. Entonces, unos tienen el don para estar casados, otros no tienen el don para estar casados, unos tienen el don para estar solteros y otros no tienen el don para estar solteros. Por eso en el versículo 8 dice, a los solteros y a las viudas, a los solteros y a las viudas, les digo que es bueno que permanezcan como yo. Mira qué interesante. Entonces ya tenemos a nuestro Señor Jesucristo, el máximo líder, quien era célibe y que aparentemente no era un hombre exitoso según los estandartes del mundo
aparentemente el pastor Mark Driscoll, eso es algo negativo, algo que no es digno de imitar, no es digno de seguir, porque eso es un mal ejemplo. Luego tenemos a San Pablo hablando del matrimonio, que él dice que si alguien opta por no casarse, que lo haga. Es más, dice, me gustaría que me imitaran a mí. ¿Cómo? San Pablo entonces era viudo o era soltero. Pero lo que sabemos es que también San Pablo era un hombre humilde, porque él en la carta a los filipenses, me parece, dice, sé vivir en la abundancia, pero también sé vivir en la pobreza, mis hermanos. ¿Se dan cuenta cómo muchos pastores se meten a lo que es este ministerio pastoral? Muchos comienzan bien la carrera, porque ya los he visto. Este pastor que ustedes vieron en pantalla es un pastor que en sus comienzos era, vamos a decir, una buena persona con un ministerio sólido, pero poco a poco he visto yo su degradación, porque incluso cuando yo era protestante yo lo seguía a él, pero después dio mucho de qué hablar por muchas cosas que él decía, incluso acciones, maltratos también a los miembros de su iglesia, y poco a poco ahora comienza uno a ver cómo este pastor se ha ido por otro lado, como le sucede a muchos pastores protestantes que se van detrás del dinero meramente. ¿Ok? Porque sabemos que esto del movimiento de la prosperidad no se encuentra muy a menudo en lo que es la teología reformada, el movimiento reformado. Esto del movimiento de la prosperidad lo encuentras más en el neopentecostalismo, por ejemplo. En Brasil entiendo que hay mucho de este movimiento de la prosperidad, en México también, en Latinoamérica. Sin embargo, en lo que es el movimiento reformado, muy poco. ¿Y por qué digo esto? Porque Mark Driscoll es un pastor reformado, es un pastor calvinista. ¿Ok? Es lo opuesto al arminianismo, que vienen siendo los pentecostales y la mayoría de los protestantes. Ellos son arminianos. Sin embargo, acá Mark Driscoll, él es un pastor calvinista reformado y es muy raro que ellos hablen de esa manera. Pero aparentemente, bueno, podemos ver cómo comienza la degradación, ¿no? Cuando las personas pierden el enfoque y comienzan a enfocarse en cosas meramente seculares y pasajeras. Por eso entonces él está diciendo que él jamás haría un voto de castidad y él jamás haría un voto de pobreza. Mis hermanos, ¿acaso nuestros líderes que tenemos, a los apóstoles, a nuestro Señor Jesucristo, acaso ellos no eran castos? ¿No eran personas que también iban de un lugar a otro predicando la palabra y no tenían tiempo para establecer una empresa, para dedicarse a las cosas pasajeras y seculares? No estamos diciendo que sea algo malo. Cada quien tiene un don, cada quien tiene un llamado. Hay personas que tienen ese don de lo que tocan, lo convierten en algo bueno, en negocios, y les va muy bien. Pero el punto de todo esto no es que te vaya bien para que te lo quedes todo, como aquel hombre rico que dice que tengo estos graneros gigantes y tengo para almacenar, ¿no? Por tantos años de mi vida para pasármela bien, para disfrutar. Y Dios, a través de esta parábola, dice, hombre torpe, si supieras que hoy mismo perderás la vida, hoy mismo te van a reclamar y vas a morir. ¿Y de qué te va a servir todos aquellos graneros y toda aquella abundancia, mis hermanos? La clave de las riquezas de este mundo es entender que son pasajeras, que no tenemos que apegarnos a ella a tal punto de que se conviertan en nuestro Dios, en nuestro ídolo, haciendo a Dios y las cosas de Dios a un lado. Por eso también es que quiero mencionarles otro pasaje que es muy importante, pero antes de leer ese pasaje que está en el mismo capítulo de San Mateo, capítulo 19, les voy a mostrar acá San Mateo, capítulo 19. Les voy a leer a partir del versículo 8. San Mateo 19, versículo 8. Jesús dijo, Moisés les permitió separarse de sus mujeres por la incapacidad de ustedes para entender los planes de Dios, pero al principio no era así. Ahora yo les digo, el que se separa de su mujer, excepto en caso de unión legítima, y se casa con otra, comete adulterio.
Los discípulos le dijeron, si tal es la situación del hombre con respecto a su mujer, es mejor no casarse. Él les dijo, no todos pueden hacer esto, sino solo aquellos a quienes Dios se los concede, es decir, solo aquellos quienes reciben el don de parte de Dios de permanecer solteros, de permanecer castos. Dice el versículo 12, algunos no se casan porque nacieron incapacitados para eso, es decir, no nacieron con el don del casamiento. Otros porque los hombres los incapacitaron y otros eligen no casarse por causa del reino de los cielos. Ahí está, mis hermanos. Otros eligen, entiéndase, voluntariamente, eligen no casarse por causa del reino de los cielos. Entonces, cuando una persona como el pastor que vimos en pantalla habla en contra de la pobreza y de la castidad, está hablando en contra de las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él dijo, con toda autoridad, la cual Él tiene, y otros eligen no casarse por causa del reino de los cielos. Escuchen lo que dice ahora. Quien pueda poner en práctica, quien pueda poner esto en práctica, ¿qué dice? Que lo haga. ¿Qué dijo entonces el pastor Mark Driscoll? Dijo que aparentemente eso no es lo más saludable, que no es digno de imitar porque no anima a nadie a seguirlo como ejemplo. Mis hermanos, se dan cuenta cómo las personas hablan verborrea, hablan lo que se les viene a la cabeza. Al fin y al cabo, ¿quién los va a cuestionar? ¿Quién va a cuestionar a este pastor protestante? ¿Qué obispo va a venir a decirle, estás enseñando herejías, estás enseñando cosas que son contrarias a las mismas escrituras? Nadie. ¿Por qué? Porque el protestantismo así es. Mark Driscoll es como muchos de los mismos pastores protestantes no denominacionales que no tienen ninguna afiliación con una denominación oficial o establecida. Entonces, el pastor Mark Driscoll, como muchos pastores, simplemente se invitan solos, establecen su propia congregación, son personas de influencia, tienen facilidad de palabra y las personas piensan que lo que él les está hablando es de la palabra de Dios. Eso pasa muy común en las personas cuando dicen, oh, es que mi iglesia, mi pastor, habla de la palabra de Dios. ¿Y acaso no todos los pastores dicen hablar de parte de la palabra de Dios? Pero comenzamos a ver, cuando observamos a estos disque pastores que están supuestamente enseñando a sus congregaciones, comenzamos a ver las herejías, las cosas que dicen que son contrarias a la misma palabra de Dios. Cuando Él dice que seguir a un hombre que ha hecho un voto de castidad y de pobreza, que eso aparentemente es algo malo, que algo que no es digno de imitar, que aparentemente la reforma protestante promueve algo que es mucho mejor, que es un hombre con una mujer, tienen su familia, sus hijos, e incluso pueden ser pastores, y que eso aparentemente es el modelo a seguir, mis hermanos. Se les olvida que Cristo era célibe, que Cristo no tenía ni siquiera dónde recostar la cabeza, que San Pablo, que también era célibe y el cual también anima a que lo imiten, ¿no? Y que se queden como él, como viudo o en su caso soltero, sin esposa. Mi hermano, si nos ponemos a analizar los mismos discípulos, todos los que siguieron a nuestro Señor Jesucristo, todos ellos también eran hombres célibes que entregaron su vida por completo al servicio de Dios. Aquí mismo en San Mateo capítulo 19, les quiero mostrar este versículo. Les voy a leer San Mateo 19. Después de esta conversación, está en el mismo contexto. Dice aquí el versículo 16 del mismo capítulo 19. En cierta ocasión, Jesús se acercó. En cierta ocasión se acercó uno y le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer de bueno para obtener la vida eterna? Mira qué privilegio tuvo aquel hombre
Muchos se refieren a él como el joven rico. En cierta ocasión se acercó uno y le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer de bueno para obtener la vida eterna? ¿Qué mejor que preguntarle a Jesús, no? Muchos se hacen esa pregunta, ¿cómo? ¿Qué debo hacer para irme al cielo? Mira, este hombre tuvo la oportunidad de preguntarle al mismísimo Jesucristo, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Jesús le contestó, solo ten fe, solo con la fe te vas a ir derechito al cielo. La sola fide de muchos protestantes, ¿no? Uno de los 5 pilares del protestantismo. Vamos a ver si Jesús le dijo, solo ten fe. Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno. Si quieres entrar en la vida, mira, le dice, observa los mandamientos. O sea que Jesús no le dijo, tranquilo, tú eres un hombre de fe, crees en Dios, con eso te basta para irte al cielo. No, Jesús le dijo, observa, haz, actúa. Ahí viene el obrar, ¿no? Obrar, fe y obras. Observa los mandamientos. Vamos a ver qué dice. Él le preguntó, ¿cuáles, no? Jesús contestó, solo para darle un ejemplo, porque no le citó todos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Listo. El versículo 20. El joven le dijo, todo eso lo he cumplido. Todo eso lo hago. ¿Qué me falta aún? Versículo 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ¿recuerdan lo que dijo el apóstol Santiago capítulo 2? Que el hombre no se salva solo por la fe. ¿Recuerdan el apóstol Santiago? ¿Ves cómo el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe? Tenía en mente Santiago a Abraham, el padre de la fe, que fue capaz de ofrecer a su propio hijo Isaac y ofrecerlo a Dios como holocausto, como ofrenda. Dios le dijo, no es necesario, pero pueden ver la obediencia de Abraham, de tomar a su hijo, al único que tenía, caminar 3 días de camino y llegar hasta el punto donde él levantó el cuchillo para quitarle la vida por la obediencia a Dios, que Dios le había dicho, entrégame a tu único hijo. Mi hermano, la fe es obediencia. La fe protestante no es obediencia, porque ellos dicen que con solo la fe se salvan y que la obediencia ya viene como una mera opción secundaria, que no se requieren las obras, que con solo la fe le basta y ya las obras vienen en automático y ya son como cosas extras que haces, pero que no tienes que hacerlas, porque con solo la fe te basta. Hermano, la fe verdadera, la fe de la Biblia, la fe viva, la fe de la Iglesia Católica, te dice que tienes que obedecer. Por eso es fe y obras, porque una verdadera fe va siempre a estar acompañada de buenas obras. Por eso le dijo, si quieres ser perfecto, es decir, si quieres complementar tu fe plenamente, fíjate lo que le dice, ve a vender todo lo que tienes. Pastor Mark Driscoll, Jesús te está diciendo, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Qué le diría entonces el pastor Mark Driscoll a nuestro Señor Jesucristo? No, Señor, porque no está en mi lista de prioridades. La castidad ni la pobreza está en mi lista de prioridades. Bueno, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, verdaderamente, si tú quieres demostrarme que de verdad tienes fe, porque así es como se demuestra la fe, ve a vender todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Al oír esto,
el joven se fue muy triste. Mira nada más. Igualito que este pastor que está de alguna manera influyendo de una manera equivocada con todos aquellos varones que les está implantando en la cabeza de ellos que aparentemente la pobreza y la castidad son algo negativo y que no es digno de imitar. Dice, al oír esto, el joven se fue muy triste porque poseía muchos bienes, al igual que el pastor que vimos en pantalla. Un hombre que se jacta también, como muchos otros pastores, de tener, ¿no?, tantas prioridades, de tener negocios, de tener riquezas, de tener en abundancia. Jesús dijo a sus discípulos, yo les aseguro, es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. De nuevo les digo, es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Hasta ahí, mis hermanos. Quiero nada más entonces hacerles ver cómo en el protestantismo son meras opiniones. Y a veces, mis hermanos, esos consejos o aparentes consejos que estos pastores dan, bueno, pueden traer gran confusión en las personas, pueden dejar un mal ejemplo a seguir mal utilizando a nuestros sacerdotes católicos como personas perdedoras, básicamente, como le llamó, personas que no son dignas de seguir, dignas de imitar, porque ellos han hecho, no, lastimosamente, un voto de castidad y un voto de pobreza. Mis hermanos, por eso es que como católicos debemos de empaparnos de la palabra de Dios, empaparnos de nuestra fe, para poder detectar cuando estos supuestos hombres de Dios, pastores, bueno, se les ocurre dar estas charlas y entre tantas cosas que se dicen, pues utilizan, ¿no?, lo que la Iglesia Católica es, lo que la Iglesia Católica enseña y lo ponen como si fuera algo pues malo, que no es digno de seguir, que no es digno de imitar, básicamente pasando por alto todo lo que nuestro Señor y los apóstoles nos enseñaron, pasando por alto el ejemplo mismo, la vida misma de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles, los cuales son nuestros ejemplos, de la Virgen María para las mujeres como una mujer santa, una mujer casta. Mi hermano, por eso es que nosotros tenemos que defender lo que creemos y al mismo tiempo dar la cara por nuestros sacerdotes, porque ellos están tan ocupados que no tienen tiempo para las redes sociales, que no tienen tiempo muchos de ellos para hacer apologética. Hay algunos que sí lo hacen en su agenda tan apretada, aún así toman de su valioso tiempo para dar la cara, para defender nuestra fe, para defender nuestras doctrinas, y yo les aplaudo. Pero los sacerdotes no están obligados a hacerlo, pero muchos de ellos se levantan porque nosotros como laicos, que también tenemos la responsabilidad, muchas veces nos quedamos con la boca callada y en el peor de los casos terminamos creyendo las mentiras de estos supuestos pastores evangélicos que supuestamente hablan de parte de Dios, que supuestamente utilizan la Biblia desde sus púlpitos. Mi hermano, el protestantismo, por eso es que no tiene sentido. Cada pastor cree tener su propia verdad. Cada pastor cree tener la razón y todos ellos se contradicen porque estoy seguro que muchos pastores evangélicos que me pudieran escuchar y que pudieran escuchar a este pseudo pastor estarían en desacuerdo con él. Cuando escuchan que con tal de él quedar bien con los demás, bueno, utiliza al sacramento sacerdotal y supuestamente lo pone como algo negativo, como algo que no es digno de imitar, cuando acabamos de ver que nuestro Señor Jesucristo es casto, no tenía dónde recostar su cabeza. Nuestro máximo ejemplo a seguir, San Pablo, dijo, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Quisiera que los hombres se quedaran como yo, célibes, castos, solteros. Entonces, ¿dónde está? ¿A quién le creo? ¿Le creo a este supuesto pastor o le creo a nuestro Señor Jesucristo y a su bendita palabra? Por eso, mis hermanos, que no tiene comparación. Un pastor que tiene su familia y qué bien, nos da mucho gusto. Yo tengo mi propia familia y que puede también ejercer un ministerio, qué bien. Pero según las Sagradas Escrituras, es mucho mejor cuando un hombre se dedica en cuerpo y alma al servicio de nuestro Señor Jesucristo que estar dividido entre su familia y el ministerio sacerdotal, o en el caso de los pastores protestantes, entre su familia y su ministerio pastoral.
Por eso es que nosotros, mis hermanos, tenemos que estar eternamente agradecidos con aquellos hombres y mujeres también, mujeres santas de Dios, que entregan su vida, su cuerpo, su pureza, se la entregan a Dios como un acto de adoración, como un acto de sumisión, de humildad, de humillación. Lo mismo con los hombres. Bien pudieran tener sus mujeres, bien pudieran tener sus hijos, sus nietos. Sin embargo, ellos, por causa del reino de los cielos, se abstienen, hacen este compromiso delante de Dios y le dicen no a los placeres de este mundo, le dicen no a las riquezas, al brillo, ¿no?, del oro de este mundo, y se enfocan solamente y exclusivamente al servicio de Dios y de su iglesia. ¿Cómo no vamos a admirar este gran sacrificio que hacen los sacerdotes? De verdad, mis hermanos. Entonces yo, cuando escuché este breve video, dije, bueno, lo voy a reaccionar porque yo tengo esa responsabilidad como laico que soy, como católico que soy. Es también mi responsabilidad dejar en claro que personas como estas solamente se la pasan, bueno, tirando odio, sacando supuestamente estos consejos que ellos dan, supuestamente desde un púlpito, desde su iglesia, pisoteando lo que para nosotros es sagrado e importante, como el sacerdocio ministerial de nuestros sacerdotes católicos, de nuestros obispos, y hasta lo más alto, como el sucesor de San Pedro, ¿no?, el Papa Francisco. Así que, mis hermanos, de verdad, les repito, es triste, es lamentable que muchos cristianos protestantes de verdad no se den cuenta que el protestantismo de verdad lo decimos con mucho cariño, con mucho respeto, pero está totalmente fragmentado, totalmente dividido. Cada uno tiene su propia verdad. Cada uno habla lo que le venga en gana, cree lo que le venga en gana, y aunque diga que viene de la palabra de Dios, no importa. Todos los pastores dicen lo que yo enseño viene de la palabra de Dios, pero mis hermanos, nos damos cuenta todos los días, entre más pasan los días, más nos damos cuenta que el protestantismo ni es bíblico ni es histórico, no tiene fundamento histórico, no tiene fundamento bíblico. Todo protestante que diga que la iglesia protestante es el modelo de nuestro Señor Jesucristo, le pido, ve a las escrituras y muéstrame dónde los apóstoles, dónde los seguidores de los apóstoles, bueno, estaban divididos en distintas denominaciones, con distintas doctrinas. Uno predicaba una cosa, otro predicaba otra. No lo encontramos en las páginas de la escritura, porque todos estaban unidos, no solamente en cuanto a iglesia, que eran y que somos, sino también en cuanto a doctrina, en cuanto a las cosas que ellos creían y de las cuales participaban. Todos tenían las cosas en común. Y eso es lo que Cristo nos pide hasta el día de hoy, que sigamos teniendo las cosas en común, que seamos un solo pueblo, bajo una misma autoridad, bajo una misma doctrina. Y por eso es que el llamado que hacemos acá en este espacio siempre es a la unidad. Que los hermanos que están fuera de la Iglesia Católica se den cuenta que los han engañado por mucho tiempo, que los siguen engañando. Cada vez que se reúnen, yo sé que muchos pastores hacen un gran esfuerzo por enseñar, quizás con seriedad, eh, lo que la palabra de Dios enseña, pero mis hermanos, todos los pastores hacen exactamente lo mismo, pero cada uno cree una cosa distinta. Y eso no es así. Y es por eso que nosotros necesitamos de un maestro, de un magisterio puesto por Cristo, como lo fue desde el primer siglo. Tenemos a la iglesia, que era el maestro, la maestra, y la cual nos entregaba la doctrina que todo el pueblo, que todo feligrés debía de creer. Y así ha sido hasta el día de hoy. Sin embargo, el movimiento protestante está tan dividido, tan fragmentado, cada quien con sus propias autoridades, con sus propios gobiernos. Así no funciona. Un país con muchos gobiernos eventualmente va a colapsar. Por eso cada país tiene un solo gobierno, tiene una constitución y tiene un magisterio. Y es ese magisterio el que se dedica a tomar la constitución y darle una correcta interpretación para promulgar todo tipo de leyes y todo tipo de reglas para todo el país en general. Así es exactamente con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En un país no pueden haber distintos magisterios, en un país no pueden haber distintas leyes contradictorias unas con otras, no pueden haber distintos gobiernos.
No se puede, mis hermanos. Tiene que haber un solo gobierno. Y por eso es que el protestantismo, al no tener un solo gobierno, tienen distintos gobiernos. En muchos casos ni siquiera tienen gobierno, como lo acabo de mencionar. Muchos son no denominacionales y bueno, ahí tienes el resultado. Por eso, mis hermanos, en esta ocasión simplemente quería nada más compartir con todos ustedes esta breve reacción lamentable de este pastor que dijo, bueno, que aparentemente los sacerdotes católicos, al haber hecho un voto de castidad y un voto de pobreza, pues que no son lo más saludable como modelos a seguir, que nadie se levante diciendo, pues yo quiero seguir a este varón, ¿no? Que ha hecho este voto de castidad, que ha hecho ese voto de pobreza, mis hermanos. ¿Y qué hacemos entonces con los apóstoles? ¿Qué hacemos con el mismo Señor Jesucristo? ¿Qué hacemos con la Virgen María, que es modelo para las mujeres? Entonces, mis hermanos, se pueden dar cuenta lo mal que está el protestantismo. Y ese es un breve, muy breve video, una breve reacción. Así hay cientos, si no es que miles de videos y cada uno, bueno, con sus propias opiniones. Así que, mi hermano, nada más quería pasar acá brevemente, compartir con ustedes esta breve reflexión. Espero que de verdad les sirva de algo. Espero que también ustedes, pues, agarren ánimo, infundan en ustedes, pues, aliento, ¿no? Fuerzas a través de estas enseñanzas para que también ustedes, al igual que yo, bueno, sigamos promoviendo nuestra fe, sigamos defendiendo lo que nosotros como católicos creemos y que no dejemos que nadie pisotee aquellas cosas que para nosotros, bueno, son verdaderamente importantes, verdaderamente sagradas. El sacerdocio sagrado es algo digno de imitar, comenzando con nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. San Pablo dijo, imíteme a mí, como yo imito a Cristo. Así que yo personalmente le doy las gracias a nuestros sacerdotes, a las religiosas, que han hecho este voto, de verdad, a favor del reino de Dios, que lo han hecho en humillación, entregando sus vidas al ministerio, entregando sus vidas a Dios, cuerpo y alma, al servicio de su santa iglesia. Y de verdad yo personalmente les agradezco a nuestros sacerdotes y a todos los que trabajan a favor del reino de Dios y para nuestro bien. Así que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Oren también por más sacerdotes, por más religiosas. De verdad que hacen mucha, pero mucha falta. Verdaderamente son personas pues dignas de admirar y también dignas de imitar. Si les gustan estos videos, mi hermano, les pido que de favor se suscriban, que le den me gusta y que los compartan también con otras personas para que así podamos llegar con nuestra fe católica a muchas, pero muchas más personas. Yo me despido como siempre lo hago. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y que reine en cada uno de sus corazones. Dios te salve. Bendiciones.